Albert Rivera, el jefe de Ciudadanos, ha presentado en la ciudad de Cádiz, en honor a las Cortes de Cádiz de 1812, sus propuestas de reforma. Suyo, y por eso, como no hay ninguna fiesta ni nada con Cádiz, se ha reunido allí para que se recuerde y aprovecharse de la propaganda que implica la constitución de la Pepa. Venga, sigue. No solo ha usado esa demagogia, sino que también, por ejemplo, ha parafraseado a Suárez sin decirlo, diciendo, al anunciar sus propuestas, dice que queremos que lo que ya es normal en la calle pase a ser normal en las instituciones. Y Suárez, antes de ser presidente, cuando el discurso de la ley de Fraga para la reforma, ya dijo esta misma frase de que hay que elevar a la categoría de normal lo que en la calle ya es normal. Se ve que Rivera... ¿Y ahora qué es lo que hay en la calle que Rivera quiere...? Pues lo que Rivera ve que en la calle... Institucionalizar. Venga, vamos lo que es normal en la calle es, según Albert Rivera, la reforma del Senado que él propone. Empezamos. Vamos a tratarlo de forma sistemática uno por uno. Vamos a tratar la primera de las reformas que propone Rivera. La primera que él propone es que el Senado sea sustituido por una Cámara de segunda lectura con poder legislativo, presidencia rotatoria y sede móvil. Estaría integrada por 19 personas, que serían los 17 presidentes autonómicos y los de las ciudades autónomas Ceuta y Melilla. Y su misión, dice, sería resolver la gestión de las comunidades y los problemas territoriales. Bien. Dice luego que en caso de discrepancia, el Congreso tendría la última palabra. ¿Discrepancia de quién con quién? Discrepancia entre la Cámara Alta y la Cámara Baja, entre el Congreso de los Diputados. Entonces sería preferente lo que diga el Congreso. Bueno, este es uno de los mayores disparates que se puede ocurrir a nadie en política, pero ni siquiera en las leyes que rigen los países africanos hay algo parecido. Ya veréis. ¡Qué locura! De manera que prescindo de la cursilería de hablar de segunda lectura. Segunda lectura la hace quien no entiende la primera. Es decir, para los tontos, que hay que remacharle para que en una segunda lectura se entienda. Eso es mentira. De segunda lectura. Lo que habrá es un segundo juicio intelectual, político, no judicial, sabe Dios, si también pide eso. Pero voy a decir lo que implica esta absurda reforma. Se suprime el Senado y en su lugar, ¿quién lo ocupa? Pues una junta, no sé cómo la llaman. Una cámara de segunda lectura. Eso, no, una cámara, la segunda lectura de menos, una cámara integrada por los 17 presidentes de las comunidades autónomas actuales y Ceuta y Melilla, por 19 personas. Es decir, ¿por quién? Presidentes de las comunidades autónomas que son exactamente ¿qué? El poder ejecutivo de cada comunidad. Eso es lo que... Una cámara que reúne al poder ejecutivo. ¿Para qué? Para que legisle. ¿Habráse visto monstruosidad mayor? Ya es que no guarda apariencia ninguna de nada. No es que Montesquieu no rige, eso es evidente, ni lo espero. Pero que un chaval joven que está nervioso desde que ha triunfado en las encuestas y en los votos, que no sabe ni a dónde mirar, y que se proponga nada menos que quitar un Senado para en su lugar poner una Cámara de segunda lectura. Eso será tú que necesitas leer 2 veces y no te enteras. Quien no se entera la primera no se entera la segunda. Eso va a empezar. Pero bueno, ahora el conjunto del poder ejecutivo de las comunidades autónomas quiere sustituir a una Cámara legislativa. ¿Y cómo lo dice? Escuchar lo que me ha dicho Adrián. Sustituido el Senado por una Cámara de segunda lectura, atención, con poder legislativo. Es decir, que está diciendo que le da poder legislativo a los 17. Eso es mentira. Tan prueba que es mentira que dónde se habrá visto en el mundo, sí, en el mundo del derecho, ni de Genghis Khan. Pero ¿cómo se puede ver que si hay conflicto, hay por tanto 2 cámaras legislativas? Por un lado, la Cámara de los Diputados, y por otro lado, esta Cámara nueva que inventa este señorito para decir, pues que en el caso de que haya disidencia, prevalece lo que diga la primera Cámara. Pero ¿dónde se ha visto algo igual? ¿Para qué sirve entonces? Si hay disidencia, entonces ¿para qué sirve? Para repetir, machacar y decir exactamente lo mismo que el Congreso de los Diputados. Es que es ridículo, infantil, impropio de una persona mayor de edad. Claro, si tenía que estar prohibido que personas con menos de 60 años pudieran ni presentarse siquiera a unas elecciones.
Este chico es un inmaduro. Los nervios se lo comen. Y lo que dice son tonterías tras tonterías. Que detrás de él están los Carreras y compañía. Bueno, pues figuraros qué altura intelectual tendrán para que creen un Senado donde se dan en las 19 personas la concentración del poder ejecutivo de cada una en su territorio y el poder legislativo conjunto de todas ellas, legislando los presidentes del ejecutivo de las 19 comunidades. Eso es lo que quiere proponer este loco, porque esto es una verdadera locura. Esto no sabe ni dónde está. Bueno, eso es lo que yo puedo decir de momento. Voy a leer la segunda propuesta que hace Albert Rivera en Cádiz acerca de las reformas que planea de la Constitución. El Partido Ciudadans planea además que el Consejo General del Poder Judicial, que es el gobierno de los jueces y que a día de hoy está formado por 20 miembros, sea suprimido y sustituido por el presidente del Tribunal Supremo y 2 adjuntos, que serían elegidos por el Congreso, por una mayoría de 2/3, para mandatos de 6 años sin reelección. Otra locura, pero verdadera locura. Sabéis que nosotros, en mi propuesta y en mis libros y mis estudios está la elección entre un cuerpo electoral restringido solamente a los miembros activos o elementos activos del mundo judicial, elegir al presidente del Consejo Judicial, que sería mejorar muchísimo lo que hay ahora, porque además se introducía ahí el elemento democrático de la elección popular, pero no universal, sino solamente entre los expertos, los conocedores, los dedicados a asegurar la vida del derecho en los jueces. Bien, este Rivera es verdaderamente un anormal. Está tan loco, tan soberbio, tan crecido, tan asombrado de haberse conocido, que sin parar de moverse de un lado a otro, ahora no deja títeres con cabeza. ¿Y qué es lo que ha dicho aquí? Pues nada menos que suprime el Poder Judicial. El Poder Judicial está muy mal concebido, pero suprimir el Poder Judicial y dárselo al Supremo. ¿Qué quiere decir? Que no sabe lo que es el Poder Judicial. Porque el Supremo no tiene Poder Judicial ninguno. ¿Pero qué cree que es el Tribunal Supremo? Tiene el Poder Judicial cero. Lo que tiene es el máximo órgano de la jurisprudencia para dictar sentencias. Pero poder, en Estados Unidos, claro. Otro sistema distinto, donde una sala especial del Tribunal Supremo examina la constitucionalidad de las leyes y sus miembros son nombrados por el presidente de la República de manera vitalicia. Y lo que les da una cierta garantía de independencia es que ya no pueden ser removidos por nadie, ni tampoco por el presidente. Pero esto no tiene nada que ver. Esto es que en la estructura y la tradición de la justicia española, sin tocarle, suprime el poder judicial y le da ese poder que no se sabe lo que es. Se lo da a un presidente y 2 ayudantes, 2 adjuntos nombrados por el Congreso durante 6 años. Luego el poder absoluto, el control absoluto de la función judicial la tiene el Congreso. Luego es la fusión de Congreso, solo Congreso y Poder Judicial. Poder Judicial, el Supremo. Es el Supremo el que va a regular y promover los premios y sanciones a la carrera judicial. La que va a proceder a los nombramientos de todos los órganos judiciales, de las audiencias provinciales, territoriales. Es el Poder Supremo el que se va a encargar de la vida orgánica interior de los jueces. ¿Y a qué se dedica y quién lo hace? ¿Una persona con 2 adjuntos? ¿Y qué detrás que otra creación monstruosa de funcionarios, de secretarios y secretarias a las órdenes de quién? ¿De 1 y 2 adjuntos? Es una locura. Con razón, las asociaciones de jueces ya han puesto el escándalo de esta reforma. Francisco de Vitoria dice que no solo es un error mayúsculo y una barbaridad. Es que esto no tiene ni sentido siquiera. Esto es de un ignorante absoluto, que no sabe lo que está haciendo. ¿Os acordáis que dije que era mucho más peligroso Rivera que Pablo Iglesias? Aquí lo tenéis. Porque Pablo Iglesias es un puro oportunista nada más, que es de derechas, de izquierdas, de centro y de todo, con tal de ir al cielo y nada más, a conquistar el cielo. Ahora con generales, si fuera posible con metralletas,
Pero este es peligrosísimo. Es como dice usted, don Antonio, con los jueces corruptos, que dice en este mismo capítulo del Consejo de Justicia, dice usted que es más peligroso un juez incompetente que un juez corrupto. Eso sin duda ninguna. Y que también es aplicable a un político, entiendo yo. Igual. El juez corrupto dicta una sentencia prevaricando cuando sus intereses personales están en juego. Si no, sus sentencias serán justas. Pero un juez incompetente solo dicta una sentencia justa por casualidad. Es decir, que la supresión del Poder Judicial la suprime el Consejo del Poder Judicial para que no haya Poder Judicial ninguno. Claro, que en el fondo está diciendo lo mismo que dice la actual Constitución española, donde al regular el nombre de Poder Judicial, en el título, debajo, no hay, no sé si es el artículo 117 o no, debajo del título que pone Poder Judicial no hay ningún poder. No describen a nadie, porque lo que dice es que los jueces serán independientes en el ejercicio de sus funciones y que nadie puede interferir en esa función. Sí, es el 117. ¿El 117 qué dice? Dice, del Poder Judicial. Ya está, esperamos que describa el poder, ¿no? Veamos qué poder describe. El 117.1 dice, la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del rey por jueces y magistrados. La justicia emana del pueblo. ¡Qué locura! Y se administra en nombre del rey, cuando la justicia emana de la ley y se administra en nombre de la ley, porque no hay más que justicia humana que la justicia legal. Otro tipo de justicia pertenece a las conciencias, pero dentro del Estado, dentro del mundo político, no hay más que una sola justicia, que se llama justicia legal. Otra cosa, Antonio, es que la justicia legal pueda tener su inspiración lejana en criterios... Eso es otra cosa. Eso es, el legislador puede inspirarse en el derecho natural, si es católico, si cree en la otra vida, eso es otra cosa. Estamos hablando de derecho positivo. 2. Los jueces y magistrados no podrán ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados, sino por alguna de las causas y con las garantías previstas en la ley. ¿Tiene algo que ver eso con el Poder Judicial? ¿Implica ese artículo algún poder a nadie? Diciendo que no pueden ser trasladados. Eso no es poder, eso es independencia. Eso no es Poder Judicial, eso es independencia de los magistrados y los jueces. Sigue. El punto 3 dice, el ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los juzgados y tribunales determinados por las leyes, según las normas de competencia. ¿Eso es Poder Judicial? De ninguna manera. Eso es la función judicial de cada magistrado y cada juez en su sala judicial, en su sillón, donde están recibiendo la audiencia y dictando sentencias. Pero poder sobre otro, cero. Y podríamos seguir todos. Nada, bueno, bien. Entonces, en este caso, disculpa a Rivera, que como no sabe lo que es el Poder Judicial, ya que la Constitución española tampoco lo sabe, lo disculpo del error de haber creído que se puede sustituir un Poder Judicial que existe realmente, porque el Consejo de Poder Judicial hoy existe, es poder. ¿Cómo no va a ser poder los que tienen el poder de decisión sobre los jueces? De admitirlo, echarlo de la carrera, hacerle sanciones, castigarlo, ponerle, por Dios, su destino. Eso es un poder, pero en la Constitución no está previsto. Otra cosa es las leyes orgánicas o que haya dictado después. Bien, di quién es el loco que propone esto. Estamos analizando las propuestas de Albert Rivera. Eso es. Son las propuestas de reforma de la Constitución que ha hecho en Cádiz. Y una de esas reformas, la tercera creo que estamos analizando, es que Ciudadanos propone, además, fijar en la Constitución las competencias del Estado, a las que no podrá renunciar el Estado en favor de otras administraciones. Bien, otra locura, pero tan grande como la primera y la segunda. ¿Sabéis lo que quiere decir esto? Con ese lenguaje que utilizan los malos abogados, y él no sabe de esto nada, pero los carreres catalanes, los que están a favor de la unidad de España, pues mira la faena que nos hacen. Aparte de lo ya examinado hasta ahora, esas dos locuras anteriores, viene la tercera, que es peor aún. Esta, sabéis que por un lado están los separatistas de Cataluña. Bien, los sediciosos, los insurrectos de Cataluña. Bien, quieren separarse, eso está claro. Por lo menos claro que lo que quieren tiene una idea clara. Cataluña, una nación y un Estado propio independiente del Estado del resto de España. También está muy claro la propuesta federal. Bueno, no tan clara es la manera de ejecutarlo, pero la idea de convertir España en un Estado federal sí está clara. ¿Quién lo defiende? El PSOE. El problema está en que como hoy es un Estado unido, Estado único, unitario, pues es imposible
convertirlo en un Estado federal sin una operación previa, aunque solo sea mental, pero traducida en algún acto jurídico reconocible, de que España se tiene que dividir en 19 estados independientes, aunque tarde 5 minutos luego, o 1 hora, o un día, en esos 19 hacer un pacto de feudus, de fe, para convertirse en federal. Bien, también está claro. No claro en la ejecución, pero sí claro en una idea de Estado federal como Alemania o como Estados Unidos. Pero Rivera es mucho más original. Llega mucho más lejos. Dice, nada de la separación de Cataluña. Aquí yo soy el héroe que he luchado en Cataluña para que Cataluña no se separe. Y he vencido. En el resto de España. En Cataluña no. Pero en el resto de España, mira dónde estoy. Estoy colocado en tal manera que voy a ser el presidente. Porque Rajoy y el PSOE no tienen más remedio que elegirme. Bueno, este hombre súper creído y ausente de toda crítica propone lo siguiente. Que se fije en la Constitución las competencias del Estado, obligándose a que no pueda transferirlas a ninguna comunidad autónoma. Bien, ¿qué quiere decir esto? Claro, hay que ser experto, de verdad, conocedor de lo que son las constituciones, saber lo que es un Estado federal y un Estado confederal como Suiza, aunque hoy ya casi Suiza también ya no nació como confederal, hoy es prácticamente ya Suiza es un Estado federal, porque tantísimas nuevas competencias asumidas por la federación, pues la han convertido en un Estado federal, pero inicialmente fue confederal. La diferencia entre Estado federal y confederal es lo que se llama la competencia residual. Sí, es confederal cuando las competencias del Estado están definidas una a una en la Constitución. Y todo lo que llegue nuevo tiene que estar especificado para que pase a ser de una confederación. Por tanto, lo que propone el experto Rivera, como siempre se dice que él todo lo remite a los expertos, pues como no sabe nada, como es un ignorante absoluto, le han colocado otro gol aquí los confederalistas. Porque lo que está haciendo Rivera es proponer que España se convierta en una confederación, ni siquiera en una federación. Porque si tienes que definir las competencias del Estado, eso es lo característico de las confederaciones. No tengo más que decir. Seguimos analizando las propuestas de Albert Rivera en Cádiz, que quizá ha sido en honor a lo que disponía la Constitución de Cádiz, de que la demagogia de la Constitución de Cádiz, en uno de los apartados que decía que los españoles eran justos y benéficos. Albert Rivera, que presenta allí sus reformas, hace la siguiente propuesta de reforma constitucional. Dice Albert Rivera en Cádiz: se han de incluir en la ley fundamental, en la Constitución, un apartado de derechos sociales respaldados con un presupuesto. Otra maravilla de la locura, claro. En España, como pasó ya también en la Revolución Francesa y en el continente europeo, no en Inglaterra, porque Inglaterra afortunadamente no tiene constitución formal, lo que tiene es la constitución material de la tradición histórica que ha configurado pues las leyes políticas del Reino Unido. Pero Lafayette fue el que trajo a Francia la falsa idea, porque era un hombre listillo, pero no era inteligente ni culto, y como estuvo en la guerra de independencia de lo que fue luego los Estados Unidos contra Inglaterra, y como allí en Estados Unidos después se inició la guerra con una declaración enaltecedora de derechos humanos, de los principios universales que todo el mundo conoce, hemos nacido libres, iguales, etcétera, etcétera. Bueno, esa declaración se hizo, como dice Tom Paine, dijo, como cornetín de enganche, por el patriotismo nuevo que se despertaba con la guerra de independencia, pues se incluían esos derechos universales, pero que no son objeto de articulado preceptivo, sino que son normas a las que aspira el derecho natural, porque tuvo mucha influencia, las concepciones naturalistas de Europa tuvieron mucha influencia en la Constitución de Estados Unidos, especialmente en ese preámbulo. Bien, Lafayette creyó que ese preámbulo formaba parte de la Constitución, cuando la Constitución se hizo después de terminar la guerra. Es decir, para empezar la guerra se hace la Declaración Universal de Derechos que todo el mundo conoce. Y cuando termina, se hace la Constitución, que es la Constitución del poder político, del Estado,
que primero fue confederal, la primera, fracasó, estuvo a punto de hundirse Estados Unidos y tuvieron que en la segunda constitución, la de Filadelfia, pues tuvieron que convertirla en la Constitución Federal, que es la que hoy existe. Por eso, don Antonio, usted defiende no ya que los derechos materiales, los derechos económicos no tienen que estar reconocidos en la Constitución, por supuesto, sino usted va más allá, defiende que la Declaración de Derechos no es cuestión de la Constitución, que es algo previo, o que no es su materia. No, que no es materia constitucional. Los derechos del ciudadano y fundamentales, eso no es materia de Constitución, porque la Constitución tiene que regular. Primero, todos los artículos de la Constitución tienen que ser aplicables por un juez de primera instancia. Nada, es que no pueden ser normas declarativas. Eso no existe. Tienen que ser preceptivas. Es una contradicción hablar de normas declarativas de derechos. Porque la norma tiene que ser preceptiva, regular ya en concreto. Bien, pues fruto de ese error que contagió a todas las constituciones europeas, también la española contiene la Declaración de Derechos Sociales, en articulado, que motiva las quejas permanentes de partidos de izquierda y sindicatos, creyendo que la Constitución española es muy avanzada, que es una de las mejores del mundo, porque hablaba de derechos sociales, derecho a la vivienda, hasta el derecho a los viejos del incenso a que lo pasen bien y se diviertan y viajen. Claro que eso no existe en ningún... Pues que vaya un viejo a un juez a decirle, mire usted, yo tengo derecho a viajar, y como no me invitan a viajar, ni me pagan el whisky, ni me sacan a bailar, yo le digo, pide usted que me sentencie y condene al Estado, que me pague, para que yo busque a mi pareja y me divierta, viajando por incenso. Bueno, así de ridículo, que evidentemente estoy exagerando, es una caricatura, pero es la verdad. Es que una constitución, vuelvo a repetirlo, no es como las reglas constitutivas del ajedrez. No puede más que hablar de las reglas constitutivas del poder, nada más. Luego, la jugada política, eso ya es cuestión de los partidos, de los gobiernos, y pueden ser buenas o malas, erróneas, pero la Constitución solamente tiene que ocuparse en fijar las reglas del juego político. Y por eso no hay más Constitución que la formal. Eso no quiere decir que exista una concepción de la democracia material que se refiere, ahí sí, hay países, por ejemplo, la Unión Soviética, Cuba, han sido las democracias sociales más avanzadas del mundo. ¿Eso es lo que quieren? No, aquí se quieren tener las libertades de Estados Unidos y de Europa, ¿verdad? Bueno, pues eso no es objeto de la Constitución. La Constitución solamente son las libertades formales. Pero, en cambio, este señor Rivera no se contenta, como el Partido Comunista o como Podemos, en basarse en la Constitución para exigir, sin que haya técnica jurídica alguna que lo permita, que se conviertan en derecho positivo aplicable las normas de la Constitución que se refieren a los llamados derechos sociales. Bien, no. Como sabe que eso es imposible, se le ha ocurrido dotar de presupuesto a los derechos sociales. Es decir, ¿qué derechos sociales? Pues derecho a la vivienda, derecho a la salud, derecho a la educación, todos los derechos sociales que se reconocen hoy en la Constitución actual, que son todos. Al ocio también. Al ocio, todo, y digo, al incenso, a los viajes, a que los viejos se diviertan. Está en el artículo 50, que lo lean los oyentes. Léelo, para que lo sepan. Dice, los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, que se entienden que no están derogadas por la Constitución, las obligaciones familiares, promoverán su bienestar, el de los ciudadanos de la tercera edad, mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio. Bien, bueno, pues de acuerdo. Rivera es tan disparatado, tiene una imaginación tan falta de control, que lo que le dicen un experto lo cree que como es experto, pues eso es lo que él sigue. Y por eso siempre dice, yo no sé, a los expertos. Todavía no ha comprendido que un político es infinitamente más sabio que el conjunto de todos los expertos del mundo. Porque es él el que encuentra la unidad entre lo que son las necesidades atendibles de una sociedad y los presupuestos que necesita el Estado para atender esas necesidades atendibles. Porque son posibles. Esto lo que él dice es imposible. Porque, vuelvo a leer, que la Constitución respalde con presupuesto los derechos sociales, entre ellos los que acaba de leer Adrián, que hay un presupuesto para que los viejos se diviertan. Bueno,
¿Se puede ser más loco? Por eso dije que era peligroso. Este hombre es incontrolado, es un aprendiz de brujo. Se encuentra de repente colocado en un puesto en el que puede estar presidiendo un gobierno o gobernando. Y este aprendiz de brujo es el más peligroso que jamás ha existido en España. Esto es mucho más peligroso que una dictadura. Las dictaduras acaban. Este es que puede destruir por completo las bases de entendimiento de una sociedad y de una política. Que no se entiende. ¿Usted lo ve más peligroso de lo que era Suárez o no tanto? Sí, más peligroso que Suárez. Porque Suárez era muy limitado, pero había tenido una educación en la falange. Tenía más responsabilidad, quizás. No, era el ministro del movimiento. Desde luego tenía un aprendizaje de saber que había una realidad del poder y de los subordinados. Carrero era superior a él, sabía que había... Franco también. Este no sabe que hay nada superior a él, ni siquiera el rey. No, él no sabe de eso nada. No, este es muy peligroso. Bueno, pues yo creo que no importa si le añadimos además, después de decir esta locura de los derechos sociales respaldados con presupuestos, pero ¿no os dais cuenta cómo este hombre ni siquiera sabe la diferencia entre un gobierno y un Estado? Él forma parte ya de un partido estatal, ya está recibiendo dinero del Estado, ya le estamos pagando todos, los contribuyentes, pero no sabe la diferencia que hay entre Estado, nación ni autonomía. Y lo que está diciendo aquí es que el presupuesto, que es una función de los gobiernos, la quiere pasar a la Constitución de los derechos sociales. Un presupuesto, pero ¿quién lo aprueba? ¿De una vez para siempre? ¿Qué significa esto de presupuesto? Respaldados con presupuesto. ¿O es una orden, se suponemos, que la Constitución da a todos los gobiernos que incluyan los derechos sociales reconocidos en la Constitución, que cada año le den y le concedan un presupuesto para poder medir cuantitativamente cuál es el grado de atención sanitaria, educativa, de ocio y de diversión? Es una confusión, don Antonio, entre lo formal y lo material. Pues claro, aquí no sabe que hay una cosa en la democracia formal y otra la material, y que lo único susceptible de ser constituido es la democracia formal. La material es imposible, eso es una cuestión de gobierno, porque las necesidades cambian, es que es imposible. En fin. La conclusión que saco del programa de hoy es que la tragedia es que cada uno de los actores políticos en España pone por encima su interés de partido y su amor propio, su vanidad. Este hombre se cree alguien, pero si es cero. Es un ignorante total, un irresponsable. Este es más peligroso, lo digo, que Podemos. Y todavía no he terminado. También quiere descartar, en otro apartado dice, descartar la gobernanza por decreto ley. Pero que no sabe lo que está diciendo. En primer lugar, la palabra gobernanza lo asemeja ya a Felipe González. Estos ignorantes se vuelven locos cada vez que encuentran una palabra que nadie está cogiendo lo mejor de cada uno. Sí, lo mejor de Suárez al principio. Mira, la gobernanza. Pero si la gobernanza es el gobierno de una gran casa por una mujer que se llama gobernanta. ¿Pero qué están diciendo con la palabra gobernanza? Eso será gobernación. Que prohíba el gobierno o la gobernación por decreto ley. Pero no por gobernanza. Si es que no saben ni el idioma español. Es el colmo de la vergüenza que estén hoy al frente de los destinos de España Rajoy, Podemos, Pablo Iglesias, o Rivera, o Sánchez, porque no hablemos de Sánchez, eso será otro día.